guía, su dirección, ya pueden hacerlo el video, anotaron, ¿no? Viernes 24 de noviembre, 7 de la noche, aceite y miel, se llama la predicación, con los pastores Carlos y Piedad Barragán. Ahí ya está toda la información de restauración de la pareja ahí, avivando el amor conyugal. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor. ¿Quién es el que sabe, iglesia? El Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle a Él. Amado, maravilloso y todopoderoso Espíritu de Dios, te amamos, te adoramos, te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, revélanos tu palabra, dale vida a tu palabra, llénanos del conocimiento de ti, Señor. Conocerte a ti es conocer las Escrituras, porque las Escrituras bíblicas se nos revela a Dios nuestro Señor Jesucristo. Por eso, poderoso Dios, hemos venido a tu casa para aprender de ti, Señor, para ser iluminados por el Espíritu Santo, para ser edificados en tu palabra. Señor, que seamos una iglesia doctrinalmente muy fuerte, una iglesia, Rey de Gloria, con buenos cimientos, buenos fundamentos, que nuestro fundamento y nuestra base, nuestro cimiento es la roca eterna, que es Jesucristo nuestro Señor, que es su palabra de vida. Te amamos, te adoramos y te necesitamos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y démosle un fuerte y grande aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Señor. Eso sí. Vamos a hablar sobre un tema y tiene que ver con la adopción que el Señor hace sobre aquellos que se convierten, que tienen un nuevo nacimiento. El Señor opera sobre ellos la adopción. ¿Qué es la adopción? Es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia, o sea, en la familia de Dios. Eso es la adopción. Y es uno de los beneficios de la muerte de Cristo, adoptados por su soberanía. Eso es la adopción. El Señor lo que hace es coger a un hombre, a una mujer que se convierte a Cristo, y a ese nuevo creyente que ha nacido del agua y del Espíritu, que ha tenido un nuevo nacimiento, el espiritual, a ese hombre y a esa mujer el Señor lo toma y lo hace partícipe de la familia de Dios nuestro Señor. O sea, hace parte de la familia de Dios, lo hace partícipe, lo hace parte de la familia de Dios, la mejor familia. De hecho, cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, en la vida eterna, ¿sabe cuál es la única familia que va a permanecer para siempre? Y nos vamos a ver para siempre. Véale la cara a la persona que tiene a su lado. Mírele la cara, eso sí. Ámelo, eso sí, porque esa carita la va a ver la vida eterna. La familia de Dios es la que va a permanecer para siempre. Sí, Señor. Y alguien me dirá: ay, pastor, me toca que aguantarme a mi marido también en el reino de los cielos. ¿Ah? En el reino de los cielos, como dijo Jesús, seremos como los ángeles de Dios que están en el cielo, que ni se casan y no se dan en casamiento. Entonces, relájese. Dice, descansé, ¿no? Bueno, beneficios de la adopción. ¿Qué beneficios da a una persona creyente el ser adoptado por el Señor como su hijo? ¿Qué beneficio nos da? Lo primero, significa el que se nos sitúe en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. No pertenecíamos a la familia de Dios por naturaleza. Por naturaleza pertenecíamos a otro tipo de familia. A un tipo de familia que no iba a heredar el reino de los cielos si hubiéramos seguido en ese tipo de familia. Pero este primer beneficio de la adopción
nos muestra que el Señor nos hace partícipes, nos hace que pertenezcamos a una familia a la que por naturaleza no pertenecíamos y ni siquiera merecíamos, pero ya estamos allí. ¡Qué bendición! Vamos a Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mire lo que dice la Biblia, lo que Dios dice en su palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra del Señor nos muestra de qué clase de familia el Señor metió su mano y nos sacó. ¿A qué familia pertenecíamos por naturaleza y que el Señor en su gracia nos tomó y nos hizo partícipes ahora de la familia de Dios? Vemos en la palabra del Señor, dice que nos dio vida. Él nos dio vida. Si nos dio vida, es porque a ese a quien el Señor le dio vida se encontraba muerto. Lo que tiene vida, vida tiene. Pero aquello que se le da vida es porque estaba muerto. Y nosotros, tú y yo, el ser humano, sin Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Es necesario que la iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesia de Cristo? Digan amén fuerte. A ver, los de la iglesia de Cristo, un fuerte aplauso al Señor Jesús, fuerte ese aplauso. Eso sí, gloria a Dios. Es necesario que se nos diga la verdad de la palabra de Dios. El creyente ya no lleva una vida de pecado. Es un pecador arrepentido, sí, pero ya no lleva una vida de pecado. Si una persona dice que es creyente y su vida no ha cambiado, es más, es peor que antes cuando venía a la iglesia, que cuando no venía a la iglesia, perdón, pues no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente hablando, para Dios estábamos muertos, pero en esa muerte espiritual el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio vida espiritual. Éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos demás? Los que llevan una vida de pecado, los que no son creyentes, los que todavía son hijos de ira. Usted y yo éramos hijos de ira, ya no somos hijos de ira. Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. En nuestro espíritu lo que había, mire lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Hay un ser espiritual invisible al ojo humano, que en el reino espiritual de las tinieblas, el cual es invisible, él reina, él gobierna, él se mueve.
¿Por qué crees que hay brujos, hay hechiceros? ¿Por qué crees que hay satanistas? Son hijos de ira, de desobediencia. A esa familia pertenecíamos usted y yo. Usted y yo éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. Porque en nosotros quien gobernaba era el espíritu del mundo, de la potestad del aire, del mismo diablo, hermano. El Señor Jesús un día le dijo a ciertas personas que le estaban escuchando: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Óigame, es que es muy diferente a ser hijo de Dios a ser creación de Dios. ¿Usted es hijo o creación? Esa es una buena pregunta. Creación de Dios somos todos, todos fuimos creados por Dios. Pero hijo de Dios es aquel que ya hace parte de la familia de Dios. Es aquel que dejó de ser familia de los hijos de la ira, de los hijos de la desobediencia, y ahora hacen parte de la familia de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra en el Evangelio de Juan? Mas a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que han dado un paso de fe y han reconocido a Jesucristo en su vida como Señor y Dios. Esos ahora son hijos de Dios. El que no lleva una vida de fe en Cristo Jesús no es un hijo de Dios. Ay, pastor, pero es que ese hombre, esa mujer es tan bella gente. Es que ese hombre y esa mujer, usted viera cómo hace buenas obras. Es un hombre de buen corazón. Pero es que el requisito para ser salvo no es ser buena gente ni ser bueno de corazón. El requisito para ser salvo y para ser un hijo de Dios, para pertenecer a la familia de Dios, es tener la fe en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. El ser de buenas obras es el resultado, hermano. El creyente tiene la obligación también de hacer buenas obras, pero es el resultado de la fe. Mire, le voy a enseñar algo. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos, pero el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones, es que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y por qué es necesario el arrepentimiento? Porque éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia. Nos hablaban de Dios y por un oído entraba y por el otro salía. Muchas veces, hasta en Semana Santa, no faltaba el que se aparecía en la iglesia. Yo no fui dado pues de ir al culto, no fui muy dado, pocas veces iba. Pero éramos hijos de desobediencia, no hacíamos lo que aprendíamos de la palabra de Dios. Hacíamos todo lo contrario a lo que el Señor enseña en su palabra. Antes de yo convertirme, muchas veces me compartieron de Cristo. Es más, un día para quitarme un compañero de trabajo que me tenía hasta aquí, como se dice popularmente, porque me hablaba de Dios, me invitaba, me compartía, eso insistía. Que un día hasta le acepté la invitación y fui a una iglesia cristiana en el centro, pero fue para quitármelo de encima. Para decirle, hermano, le cumplí, ya no me invite más, ya no más. ya fui, o sea, yo creía que con ir allá y cumplirle al hombre, ya con eso era suficiente. Y no, luego entendí que no hay que cumplir la invitación a una persona. Es que no le estoy cumpliendo al hombre, hay que cumplirles a quién, es al Señor. Ahora le doy gracias a Dios por ese hombre que me compartió el evangelio, que me insistió, que me hablaba del Señor. Ahora entiendo. Ahora eso que fue sembrado y que en su época no tuvo fruto, ahorita sí ya dio fruto. Por eso, hermano, hay que seguir compartiendo del Señor, que a su tiempo esa semilla va a dar su fruto. Tenga la plena seguridad. A su tiempo su esposo va a llegar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Las casadas digan amén. A su tiempo su esposa va a llegar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
a su tiempo sus hijos van a llegar a Cristo. ¿Cuánto lo creen? A su tiempo el que se fue regresará a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, aquellos que hoy día son alzados en armas ilegalmente, también los declaramos, hermano, que llegarán a los pies de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Así es, hay que creer, hay que pedirle al Señor, hay que creerle a Dios, hay que confiar en el Señor. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. El Señor nos situó en su familia, haciéndonos partícipes de esa familia, la que no merecíamos, a la cual por naturaleza no pertenecíamos, pero ahora pertenecemos. Óyeme, tú perteneces a la mejor familia, la familia de Dios. Y en el reino de los cielos vamos a estar la familia de Dios juntos para siempre. Un día una hermana me preguntaba, pastor, porque prediqué de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es después del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Segunda venida de Cristo, reino milenial de Cristo y después cielos nuevos y tierra nueva. Y ella me hacía esta pregunta, pastor, y si estamos ya en el reino de los cielos, ya en los cielos nuevos y tierra nueva, y si yo miro y no veo un hijo mío en la presencia de Dios, eso para mí va a ser desastroso. Ese dolor no voy a poder sanarlo el resto de mi vida, porque en el reino de los cielos es vida eterna, ¿no? Y yo le dije, ¿qué dice la palabra? Que en el reino de los cielos el Señor enjuagará toda lágrima de ellos. Esas lágrimas representan el dolor, la tristeza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos causaba dolor y tristeza en la tierra, en el reino de los cielos de eso no habrá memoria en nada. En nada. O sea, todo, la Biblia dice también que las primeras cosas pasaron, hablando de las cosas del cielo y de la tierra. Pasaron, todo habrá pasado. O sea, ¿qué es lo que en este momento te causa tristeza y dolor? Eso en el reino de los cielos, escúchame bien, eso no estará en tu mente ni en tu corazón. No estará. Se borrará. El Señor reseteará nuestra mente y nuestro corazón y será totalmente cielos nuevos y tierra nueva. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Lo segundo, otro beneficio de la adopción. La adopción significa ser librados por completo de relaciones anteriores, particularmente de la ley, que no nos dejaban ser justificados ante Dios. Vamos a Gálatas 4, 4 al 5. Hoy va a recibir doctrina, hermano. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Doctrina, conocimiento de la palabra de Dios. Gálatas 4, 4 al 5 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, ¿qué significa redimir? Redimir significa liberar a una persona pagando un precio. Eso significa redimir. Por ejemplo, usted está en pertenece a la membresía de esas superficies grandes, de esos supermercados gigantes. Ellos manejan puntos. Aún en las estaciones de gasolina también se maneja puntos, ¿sí ha visto? Entonces usted paga por los productos que lleva, pero por la paga de esos productos usted le dan unos puntos. Y luego usted tiene unos determinados puntos y usted va y redime esos puntos, libera esos puntos a su favor, pero tiene que ir a redimirlos. Eso es la redención. El Señor paga un precio
¿Cuál fue el precio que pagó el Señor? Su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario, para liberarnos a nosotros de la vida de pecado, de ser hijos de ira y de la ley. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de Moisés. Porque bajo la ley de Moisés, la Biblia dice que nadie será justificado. Claro. Nosotros no pertenecemos a la ley de Moisés. No estamos en la ley de Moisés. Estamos en el pacto de la gracia, no en el pacto mosaico o sinaítico, que es la ley de Moisés. No, estamos en el pacto de la gracia. Por la ley de Moisés dice la palabra de Dios que nadie será justificado. Claro, porque si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. ¿Quién va a poder cumplir todos los requisitos de la ley de Moisés? Nadie, solo uno lo hizo: el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Cuando estuvo en la tierra era Dios hecho hombre, y Dios es perfecto. Él cumplió la ley. Cumplió la ley para que aquellos que creemos en Él no seamos practicantes de la ley, y por la fe en Cristo ya hemos cumplido toda la ley. Entonces, antes de Cristo Jesús, la ley de Moisés, poder cumplir la ley era un imposible. Porque yo cumplo unas cosas, pero en otras no puedo cumplir. Soy un ser humano con errores, con fallas. No puedo. Cumplo unas y otras no. Se me dificulta. Por ejemplo, las mujeres de hoy. ¿Cuántas de las mujeres aquí trabajan? Levanten la mano las que trabajan. Las que trabajan, eso sí, bendito sea Dios. Imagínate tú, cuando llega el periodo menstrual, la mujer tenía que irse por allá lejos, 7 días, el rito de la purificación, 7 días, lejos, porque no podía estar cerca, porque lo que ella tocara o quien la tocara a ella quedaba contaminado y tenía que venir otro rito de purificación. Entonces ella le tocaba que aislarse. Y allá aislada, una vez que le pasaba el periodo menstrual, le tocaba que esperar otros 7 días, esperando que le pase el periodo menstrual, para purificarse y ahora sí entrar a la sociedad. Aunque la que está aburrida en la casa dice: ay, lástima. La que no aguanta el marido dice: ay, Dios mío, bendito. Eso era así en el tiempo de la ley. Imagínese usted tenerse que perderse en el periodo menstrual y esperar 7 días para volver otra vez a vivir en sociedad. ¿Cómo hace usted? ¿Sí ve? Entonces, si se cumplían unas cosas, no se cumplían otras. Eso era un yugo, eso era una esclavitud. Y por eso, a través del sacrificio de Jesús, el Señor redime a aquellos que están bajo la ley de Moisés. El Señor redime. El Señor cumple la ley por nosotros. El Señor nos libera de esa relación con la ley de Moisés, que nos ataba porque no podíamos ser justificados por medio de la ley de Moisés. Por eso, cuando una persona, un gentil, ¿quién es un gentil? Un gentil es aquel que no es judío de nacimiento o de sangre. Ese es un gentil. Por ejemplo, usted y yo, ¿qué somos? Como colombianos, somos gentiles. Gentiles son los que no son del pueblo de Dios físico, no son israelíes como hoy día se les conoce, convertidos a Cristo. Entonces somos gentiles cristianos. Por eso es un error que a los gentiles que se convierten a Cristo, quererlos judaizar. No es un error. No. Nosotros somos gentiles convertidos a Cristo. El judío ya es diferente, porque el judío sí tiene su cultura, su costumbre. Entonces, el judío que se convierte a Cristo se le llama judeocristiano, que según las estadísticas hay aproximadamente 200,000 israelíes convertidos a Cristo. Y le tengo una buena noticia: el número sigue creciendo. Y con esta situación que les pasó, esto les va a servir a ellos para que vuelvan su corazón a Dios
y reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en su pueblo. Ese es el pueblo de Dios, el físico. La adopción significa ser librados por completo de relaciones anteriores, particularmente de la ley por la cual nunca seríamos ni seremos justificados ante Dios. La otra cara de la adopción es la libertad. Hay personas que hay leyes que todavía lo atan. Por ejemplo, hay personas sobre los cuales les han hecho, hermanos, brujería, espiritismo, lo tienen atado allí. Le tiene un vudú. La ley de las tinieblas lo tiene atado. Por allá lo tiene una foto boquiabajo con un alfiler ahí incrustado o con una aguja capotera. Oiga, ¿cómo era el odio que es con aguja capotera de las grandes? ¿Ah? No es con una aguja pequeña, sino con una aguja capotera. Lo tienen allá incrustado allá boca abajo, hermano, en esa foto y alumbrado hasta no dar más. ¿Cómo era el cariño que le tienen, no? La ley de las tinieblas lo tiene atado. Pero una vez se convierte a Cristo, toda ley se rompe y se destruye. Porque ha pasado de ser hijo de ira a ser perteneciente a la familia de Dios como hijo. Y se rompe toda maldición. Diga conmigo, lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Sencillo, hermano. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Dios le dio la promesa a Abraham sobre el pueblo, el Israel espiritual que es la iglesia, y sobre el Israel físico, que es el pueblo de Israel que está allá en el Medio Oriente. El espiritual y el físico. El que te bendijere, lo bendeciré, y el que te maldijere, lo maldeciré. Es claro, hermano. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Bendito es el Señor. Toda ley que ata a una persona a la maldición, cuando esa persona se convierte a Cristo, toda esa ley de maldición se rompe y se destruye en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe usted qué es para Dios con respecto a la parte de su cuerpo? Para que entendamos un poco. A la parte del cuerpo de Dios, el Señor, ¿a qué te asemeja a ti? ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? Que somos, ¿qué cosa? Que somos la niña de tus ojos. La niña de tus ojos. ¿Por qué se caracteriza la niña de nuestros ojos? Esta ya parte física, esta niña del ojo, el ojo físico. ¿Qué se caracteriza? Se necesita un cuidado especial, delicado. Hay veces le toca a usted coger esa joya que está caliente y usted la dice, uy, todavía aguanto, y la pone allí y aguanta, se quema un poquito y dice, aguanto, pero con la mano muchas veces se puede hacer a cierta temperatura, ¿no? Pero con la niña de los ojos, no, tiene que tener un cuidado especial. Tú y yo como hijos de Cristo, como hijos de Dios, como creyentes del Señor Jesús, ¿qué somos? La niña de los ojos de Dios. ¿Qué hace Dios con la niña de sus ojos? La cuida, la mima, la consiente, la trata con amor y con mucho cariño, y sobre todo la cuida. ¿Sabes quién te cuida a ti? ¿Sabes quién te cuida a ti? El Señor. Nosotros vamos hacia adelante y tenemos visión de lo que está adelante, pero lo que está atrás, uno no sabe. Uno no sabe. Pero aún tu retaguardia, ¿sabes quién cuida tu retaguardia? Jesucristo el Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba de frente al Mar Rojo y decía, bueno, tenemos que pasar al otro lado, ¿y cómo vamos a pasar con este Mar Rojo? ¿Cómo vamos a hacer? Barcas no hay. Nadando, pues menos, nos ahogamos. Y cuando se dieron cuenta fue que ya venían, hermano, atrás. Empezaron a escuchar los cascos de los caballos. Dijo, óigame, ¿y esos caballos que vienen atrás quiénes son? ¿Será que vienen a nuestro rescate? Ningún rescate. ¿Sabe quiénes eran? Faraón y su ejército, que se había arrepentido y quería volver de nuevo a esclavizar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios.
Y ellos dijeron, bueno, aquí quedamos ensanduchados. Enfrente el mar rojo, que ese es un enemigo porque no podemos atravesarlo. Y atrás viene Faraón con todo su ejército de nuevo para esclavizarnos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Abrió el mar rojo, estaba enfrente, y la gloria de Jehová cubrió la retaguardia del Señor. El ángel de Jehová se puso atrás. El Señor cuidó su parte delantera y el Señor cuidó también, ¿qué? La retaguardia, mi amado. Dios va delante de ti como poderoso gigante, pero la nube de la gloria de Jehová está detrás de ti cuidando tu retaguardia. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Si te cae un sucio en el ojo, ¿usted qué hace inmediatamente? ¿Usted cómo reacciona? ¿Usted qué hace? Se limpia. Y así es. Cuando tú y yo le fallamos al Señor, como somos la niña de los ojos de Dios, ¿qué hace el Señor? Nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa. Usted no tiene que tenerle temor ni miedo al diablo. Usted tiene que tener este temor de Dios. ¿Cuánto lo creen? El que te cuida y te protege es el Señor. Dios dice en el Evangelio de Juan que en las manos de Dios hemos sido puestos y que de esas manos nadie nos puede arrancar. ¿Quién te puede arrancar de las manos de Dios? Nadie. Diga conmigo, nadie. Ni el diablo, ni las tinieblas me pueden arrancar, me pueden tumbar de la mano poderosa de Dios. Así es. Así que, hermano, tranquilo que el Señor está a su lado y Él pelea por usted. Sus luchas y sus batallas son las luchas y las batallas de Dios, y el Señor te dará la victoria. Lo tercero, la adopción solo es posible por un acto voluntario del que adopta. Así es. Es un acto voluntario del que adopta. El adoptado no obliga al que adopta, no. El que adopta voluntariamente va y toma al adoptado conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Sabe por qué somos hijos de Dios? Porque Dios en su soberanía así nos escogió. No vaya a creer, ay, es que yo era muy buena gente, es que yo era muy buena persona, es que yo hacía buenas obras, es que yo era un buen vecino, es que yo era una buena esposa, es que yo era un buen esposo, un buen hijo. No. Somos hijos de Dios, fuimos adoptados por el Señor simple y llanamente por su soberanía, porque Dios así lo quiso. Vamos a estudiarlo. Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire cómo termina el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Antes de la creación de todas las cosas, solamente estaba el que creó todas las cosas, Dios nuestro Señor. No había nadie más. No había nada. Solo el Señor. Antes de la creación de las cosas del cielo, porque hay cosas en el cielo que fueron creadas. Por ejemplo, los ángeles no son terrenales. Los ángeles son ¿qué? Celestiales. O sea que la palabra extraterrestre, cuando te hablen de eso, ahí tú tienes que mirarlo bien. Porque los ángeles son de esta tierra o son fuera de esta tierra. O sea que los ángeles ¿qué son? Extraterrestres, sí señor. Pero no pues el marciano, ¿cierto? No, ese tipo no. No el alienígena, ¿cierto? No estoy hablando de esos. Estoy hablando de los ángeles de Dios. Ellos son extraterrestres, claro, ellos no son de la tierra, son del cielo, son celestiales.
Bueno. Antes de la creación de las cosas en la tierra, lo que vemos, los ríos, el mar, la tierra misma, la naturaleza, los animales, nosotros los seres humanos ya, hermano, antes de la creación de todas esas cosas solo estaba el Creador presente. El Señor siempre ha existido, existe y existirá. Dios es eterno por naturaleza, nosotros no. En nosotros sí hubo una iniciación. Y este cuerpo físico tendrá también un tiempo de caducidad. O cuando muramos físicamente o cuando el Señor venga por su pueblo. Porque los cristianos que estén vivos en el tiempo, en el día del arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorioso. Y los muertos en Cristo también habrán resucitado en un cuerpo glorioso. Óigame, y le tengo una buena noticia. Eso está pronto a ocurrir. Mire lo que está pasando en el mundo entero, por favor. No salimos de una guerra y ya estamos metidos en otra. No salimos de un terremoto y ya hay otro encima. No salimos de una catástrofe y ya estamos en otra catástrofe. Pero por favor, así, no, usted en su vida, en su vida, ¿cuándo vio el mundo como actualmente lo vemos? Que se sale de una enfermedad grave en el mundo entero y ya estamos en otra. Primera vez que pasa eso en el mundo. ¿Qué nos demuestra eso? Que estamos en lo que dice la Escritura, principio de dolores, dijo el Señor. Ahora bien, si eso es el principio de dolores, imagínate al final de los dolores, el parto como tal. Por eso usted y yo debemos de estar preparados para la venida del Señor, mi amado. Está escrito que sobre Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el Israel físico, van a levantarse, eso está escrito. Es más, lo que va a hacer que Jesús venga por segunda vez a la tierra es porque las naciones de la tierra le darán el poder al anticristo. Al menos 10 naciones o asociaciones de poder le darán el poder al anticristo. Reunirán todos estos ejércitos y se levantarán contra Israel, el pueblo de Dios. Israel hará frente, pero no va a poder. Y cuando él ya no puede, el Señor viene y salva a su pueblo Israel. Y eso es lo que estamos viendo, las naciones uniéndose para levantarse contra Israel. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que la trompeta está que suena. ¿Quiénes van a escuchar la trompeta? Los creyentes. Y los de la iglesia de Cristo, ¿cuántos se van y cuántos se quedan? De la iglesia de Cristo, ¿cuántos se van? Todos. Sí, Señor. Un día escuchaba a un pastor, sé que no lo hacía por malo, pero fue una enseñanza mal enseñada, bendito sea Dios. Que él dijo, no, la mitad de la iglesia se queda y la otra mitad se va con el Señor. Y él argumentaba las 10 vírgenes. 5 prudentes doncellas, vírgenes sabias, fueron llevadas, o sea, entraron al esposo con a la ceremonia, entraron con el esposo al matrimonio. Las otras se quedaron. Entonces le decía, mire, si ve, la mitad de la iglesia se salva y la otra mitad se queda. No, el que se quedó es porque no era iglesia, parecía, pero no era. Pero la iglesia de Cristo, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sonará la trompeta y le cuento que eso está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Mire lo que está pasando y por favor afinquémonos, vamos a alinearnos, vamos a estar en arrepentimiento, vamos a estar en una fe viva, vamos a congregarnos, hermano, porque ya dentro de poco suena la trompeta. Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Sonará la trompeta. ¿Sabes? Trompeta estaba un poquito como desafinada. Es así. Es que tengo un poquito de gripa allí para que me entiendan, pues. Para pa pa pa. Ah, esa sí sonó. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y los creyentes que estemos vivos, nuestros cuerpos seremos transformados y recibiremos al Señor y estaremos en su presencia para siempre. Y en la segunda venida de Cristo a la tierra, venimos con Él. Somos soldados del ejército de Dios. Dios es bueno. ¿Por qué el Señor nos puso como hijos suyos? ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo el Señor nos colocó como hijos? La adopción solo es posible por un acto voluntario del que adopta. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios, escúcheme bien, esto es maravilloso, hermano. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era adoptarnos como sus hijos. Eso es maravilloso, hermano. Antes de la creación de todas las cosas, de los ángeles en el cielo, de las cosas en esta tierra, aún antes de que nuestro pie pisara esta tierra, hermano, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y el plan de Dios incluía nuestra adopción como hijos de Dios. ¿Y por qué adopción? Porque no éramos hijos, éramos hijos de ira, de desobediencia. ¿Y ahorita qué somos? Hijos de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, de hijos de maldición, de ira, de desobediencia, a hijos de Dios, de bendición y hijos de vida eterna. Dios es bueno, hermano. ¿Y desde cuándo pasó esto? Desde antes de la creación de todas las cosas. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros somos muy buena gente, porque nacimos en X o Y nación. No, según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios en su soberanía te escogió a ti y me escogió a mí y a cada creyente para que seamos adoptados hijos de Dios. ¿Lo merecíamos? No. Pero Dios quiso hacerlo. Y cuando Dios hace algo y quiere hacer algo, pregunto, ¿quién le va a impedir a hacer algo que Dios dijo que ya iba a hacer? ¿Quién le va a impedir? Nadie. Así el diablo se pare las pestañas y la cabeza no puede hacer nada. Porque Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes y el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice: no te dejaré, no te soltaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho que voy a hacer, nos dice Dios. ¿Usted lo cree? Y por último, la adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. La adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Una pareja de esposos tienen 4 hijos de ellos, pero dicen: adoptemos un quinto, no lo tengamos nosotros. No, ya tenemos 4. Hay un niño que se quedó sin hogar y necesita el cariño de unos padres, y se ponen de acuerdo para adoptar un niño. Perfecto. Van y hacen los trámites ante la institución de su país, legalmente, debidamente, como Dios manda. Adoptan un niño. El apellido de ellos va al apellido de ese niño adoptado. Yo le pregunto, ¿ese niño adoptado tiene los mismos derechos que los otros 4 niños? ¿Tiene los mismos derechos? Sí. Tiene el mismo derecho. Los mismos derechos del hijo adoptado los tienen los otros hijos, los otros 4 que tenía. Ahorita son 5 hijos, ya no 4, son 5. Y todos
cinco tienen los mismos derechos, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué? Porque ahora tiene el apellido que lo identifica, que pertenece a esa familia. Óyeme, hay una señal en un hijo, en una hija de Dios que lo identifica como perteneciente de la familia de Dios. Hay una señal, y esa señal es el poder de la sangre de Cristo. Esa señal es el sello del Espíritu Santo que nos identifica que pertenecemos a la familia de Dios. Y como familia de Dios tenemos derechos. Tus hijos tienen derecho a todo lo que tú tienes. Nosotros tenemos una sola niña. Todo lo que tenemos y tengamos, pues ella como única niña va a heredar todo eso. Tiene el derecho de heredar todo. De igual manera, el que hace parte de la familia de Dios tiene derecho a heredar todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios. Tiene todos los privilegios. Que lo merecemos. No, no lo merecemos. Pero si Dios te hizo merecedor, entendelo. Sí, no lo merecemos por gracia, pero el Señor te hizo merecedor. Entiende la gracia de Cristo sobre tu vida. La gracia es un regalo inmerecido y gratuito. No lo merecemos, pero el Señor te hace merecedor y no te cobra, es gratuito. Esa es la gracia de Dios, inmerecido y gratuito. Don, regalo, inmerecido y gratuito. Vamos a Romanos 8, 15 al 17. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu. ¿De qué espíritu hemos recibido? ¿Qué dice la palabra del Señor? El espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba es una palabra que está en arameo. Los judíos hablan hebreo y arameo. El arameo es como una lengua nativa. No sé si me hago entender, una lengua nativa. El hebreo es el idioma oficial. Ellos tienen otra lengua que es la nativa, y es el arameo. ¿Qué significa la palabra Abba en arameo? Es una expresión de ternura, de cariño hacia ese progenitor. Es la primera palabra que sale de la boca de un niño israelí, de un niño judío. Abba. En nuestro contexto, la primera palabra es mamá, por lo regular. Mamá. Pero en Israel es Abba, papá. Y la palabra Abba, como es una expresión de cariño, entonces Abba significa papi, papito, papá. Pregunto, si tú tienes a Dios como ese papito, como ese papi, como ese papá, ¿usted tiene que tener temor? No, hermano. Lo que hay que tener es confianza, porque estamos ¿en dónde? En las manos de Dios. No hay que tener temor, hay que tener es confianza. ¿Quién es tu Abba? ¿Quién es tu Abba? ¿Quién es tu Abba? Papá Dios, papi Dios o papito Dios. Bueno, sigamos allí. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire lo que dice el 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Este derecho lo tiene todo creyente desde el momento de la salvación. Tenemos herencia de Dios para nosotros en el presente y en el futuro,
cuando el Señor también venga por su pueblo y venga por segunda vez a esta tierra. Todo esto en una virtud, en virtud al sacrificio de Jesucristo el Señor. Por eso es que los creyentes se nos denomina cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque solo nuestra fe está en Cristo. Nuestro único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Nuestro único salvador, ¿quién es? Jesucristo el Señor. ¿A quién venimos a adorar a la iglesia? A Jesucristo el Señor. ¿A quién servimos? A Jesucristo el Señor. ¿Y para quién vivimos? Para Jesucristo el Señor. Entonces, como todo tiene que ver con Cristo, por eso se nos denomina cristianos. Amado, la adopción significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios que pertenecen a la familia de Dios. Por ejemplo, imagínate esto. Tenemos derecho a heredar el reino de los cielos. ¿A qué tiene derecho? Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿a qué tiene derecho? A heredar el reino de los cielos. Es una herencia con una riqueza sobrenatural. Cualquier riqueza, por grande que sea, comparada con la herencia de los reinos de los cielos, cualquier riqueza terrenal es la pobreza más absoluta. Usted y yo tenemos herencia en el reino de los cielos. El Señor dijo: me voy, pero me voy a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos como herencia la presencia de Dios. Diga conmigo: yo también tengo como herencia la presencia de Dios en mi vida, en el presente y en el futuro. Herencia del reino de los cielos, por consiguiente, herencia de la presencia de Dios. Herencia de bendición aquí en la tierra, pero también en el reino de los cielos. Óyeme, Dios tiene un camino que te dirige a una vida de bendición en esta tierra. Vida de bendición es que no hayan problemas, es que no hayan dificultades, pero por encima de eso eres un bendito y una bendita de Jehová. ¿Usted lo cree? Herencia de Jehová, herencia de Dios, que son los hijos. Diga conmigo: mis hijos, mi descendencia le pertenece a Dios. Así es, mi amado. Tenemos privilegios por ser herederos, por ser hijos de Dios, por pertenecer a la familia de Dios. Tenemos derechos, tenemos herencia, tenemos privilegios. Tenemos privilegios. Colócate en pie y vamos a orar. Hoy terminamos, vea, puntual, hermano. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana por tu palabra. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. No por nosotros, ni por nuestras obras, aún siendo buenas. No es por nosotros. Es más, fuimos adoptados como hijos de Dios en el plan del Señor desde antes de la fundación de todas las cosas. El Señor ya nos había predestinado para ser hijos suyos. Cuando ni siquiera existíamos, cuando ni siquiera existían las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra, solo Dios existía, porque Dios es eterno. Y el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su familia, de la familia de Dios, como hijos, no como súbditos ni como siervos, sino como hijos de Dios. Una cosa es servir al Señor y dar fruto para Dios, pero en el reino de los cielos no eres siervo, sino hijo e hija de Dios. Son dos cosas diferentes y hay que entenderlas en el espíritu. En la herencia del reino de los cielos, Dios no te trata como un siervo, te trata como un hijo. Los hijos heredan, los siervos no, los esclavos no, los hijos sí heredan. Y Dios te ha hecho heredero de su reino. Padre, te damos gracias, Señor, porque en el puro afecto de tu voluntad, en tu soberanía,
fue algo que tú decidiste hacer. No por nosotros, sino por ti, Señor Jesús. Tú decidiste hacerlo. Ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Dios, tú nos sacaste de la maldición y ahora somos hijos de bendición. Y lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Óyeme, Dios puso los ojos en ti. Escúchame bien lo que te digo. Tú eres un bendito y tú eres una bendita del Jehová, Dios de los ejércitos. Tú eres un bendito de Dios. Y así se levanta el diablo para maldecirte. Dios te ha bendecido. Y toda maldición terrenal de los hombres, y toda maldición de las tinieblas, y toda maldición del mismo diablo ha quedado deshecha y destruida, porque lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecir. Somos la niña de los ojos de Dios. Dios te guarda, Dios te cuida, te trata con delicadeza, te trata con amor, te trata con dulzura. Y si la niña de los ojos le cae un sucio, inmediatamente nosotros nos limpiamos. El Señor hace así. Cuando le fallamos, le pedimos perdón a Dios y Él nos limpia de todo pecado, porque el Señor nos cuida en sus manos, esas manos cálidas, dulces, esas manos que son manos de amor, pero son manos poderosas que te guardan. El Señor va delante de ti como poderoso gigante, pero el Señor también cuida tu retaguardia. El ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, muchas gracias, porque nos has hecho herederos de tu reino, porque nos has libertado de toda relación por la cual era imposible agradarte, y esa era la ley de Moisés. Pero junto con la ley de Moisés habían otras leyes, la ley del pecado, la ley de la maldad, la gente que quiere hacerte daño, esa ley de la maldad, esa ley de la envidia. Somos libres de toda ley en el nombre de Jesús, que va en contra de los principios de Dios. Toda ley que ha venido contra tu vida para alejarte de Dios, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús. Y por la fe en Jesucristo el Señor somos salvos, no por la ley de Moisés. Tú no te tienes que judaizar. Nosotros somos gentiles convertidos a Cristo, no somos judíos convertidos a Cristo. Oramos para que los judíos se conviertan a Cristo más y más. Oramos para que el mundo árabe, toda esa parte del mundo árabe, también, como hemos visto, musulmanes que se han convertido a Cristo, Señor, también, Señor, esta gente, la luz de Cristo les ilumine y vengan a la salvación eterna. Que entiendan que el hijo de la promesa no era Ismael, sino Isaac, el hijo de Sara, no de Agar. Que entiendan la revelación de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, Padre amado, y gracias por tu acto voluntario de hacernos, Señor, y nos has hecho tus hijos. Gracias, Papá Dios. No lo merecíamos, pero en tu gracia tú nos has hecho merecedores de lo que no merecíamos. Ahora lo merecemos, no por nosotros, sino por la gracia de Cristo, por la gracia divina. Gracias te damos, Señor Jesús, y colocamos el regreso, Señor, a nuestros hogares o al lugar donde nos vamos a dirigir, Señor amado. Colocamos este día en tus manos bajo la bendición y la protección divina de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Declaramos que Colombia es una nación sometida a Dios para siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor, Dios y presidente de esta nación de Colombia, Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor, y tú eres el Señor, Dios y pastor de esta iglesia, Rey de Gloria, aquí en Cali, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria.